Su madre pagó a un hombre guapo para embarazarla, pero la verdad que salió a la luz fue aún peor. La mansión Alcázar de la Vega se erguía imponente sobre la colina, con sus paredes de mármol reluciente y ventanales tan altos como para tocar el cielo. Desde afuera, era el retrato de la perfección y la opulencia. Pero dentro de esas paredes, se ocultaba un infierno silencioso, un hogar donde las emociones eran un lujo y el amor, una debilidad imperdonable. Regina Alcázar de la Vega había crecido allí, aprendiendo desde niña que sus sentimientos no tenían valor, que la única lealtad que importaba era la que se le debía al apellido. Su madre, doña Estela, era la encarnación de la frialdad. Una mujer que nunca mostraba afecto, que medía el valor de las personas por su utilidad y que veía en Regina una pieza clave para la perpetuidad de su legado. Desde pequeña, Regina había sido entrenada para ser perfecta. Clases de piano, equitación, etiqueta, idiomas. Cada paso de su infancia había estado meticulosamente planeado, y cada error, castigado con desprecio y humillación. Pero nada había sido tan cruel como la traición que su propia madre le había infligido cuando ella tenía 18 años. Aquel recuerdo aún la perseguía como una sombra oscura. Su padrastro, Guillermo Montenegro, el hombre que su madre había elegido para casarse tras la muerte de su padre, había intentado abusar de ella. La noche en que aquello ocurrió, Regina había corrido hasta el cuarto de su madre, temblando de miedo, con lágrimas incontrolables surcando su rostro. «Mamá», Guillermo intentó. Su voz se quebró en un sollozo desgarrador. Pero doña Estela no la abrazó. No la protegió. En su lugar, la miró con los ojos llenos de desprecio. «No vuelvas a repetir semejante tontería». Su voz fue un látigo. «Tú siempre has sido demasiado dramática, Regina. Deja de inventar cosas para llamar la atención». Las palabras de su madre le cortaron el alma como 1000 cuchillos. Intentó insistir, intentó explicar, pero doña Estela se negó a escucharla. No solo la llamó mentirosa, sino que semanas después, envió a Regina a un internado en Suiza, lejos de todo, lejos de su hogar, lejos de su voz. Regina nunca volvió a ser la misma después de eso. Se convirtió en una mujer fría, distante, calculadora. Aprendió que el amor era una ilusión peligrosa, que confiar en alguien solo traía dolor. Ahora, con 29 años, Regina era una de las mujeres más poderosas del país. Había regresado y tomado el control del imperio empresarial de su familia con una firmeza que pocos hombres se atrevían a desafiar. Era admirada, respetada, pero en lo más profundo de su ser, estaba sola. Y así quería seguir. Pero su madre tenía otros planes. «Es hora de que tengas un hijo, Regina». Las palabras de doña Estela cayeron sobre ella como un jarro de agua helada. Estaban sentadas en la enorme mesa de caoba del comedor principal, con la luz del candelabro de cristal reflejándose en las copas de vino. Regina alzó la mirada lentamente, con una expresión que parecía esculpida en mármol. «No. No te estoy preguntando». Regina sonrió con ironía, dejando la copa sobre la mesa. «Y yo no te estoy dando opciones. No quiero hijos. No me interesa continuar con esta maldita tradición de traer niños al mundo solo para satisfacer tu obsesión con el apellido». Doña Estela exhaló con fastidio y la observó con la misma mirada de desprecio con la que la había mirado toda la vida. «Eres tan egoísta. ¿No entiendes lo que está en juego? La familia Alcázar de la Vega necesita un heredero. Encuentra otra víctima. Yo no voy a tener un hijo solo para cumplir tus caprichos». Regina se puso de pie, dispuesta a marcharse, pero la voz gélida de su madre la detuvo. «Ya tomé una decisión». Hubo algo en ese tono que le revolvió el estómago. Regina giró lentamente sobre sus talones, con los ojos entrecerrados. «¿Qué hiciste?». Doña Estela sonrió. Un gesto cruel, satisfecho. «Si tú no quieres tener un hijo por tu voluntad, entonces yo me aseguraré de que lo tengas, sin que lo sepas». El aire pareció salirse de los pulmones de Regina. No podía significar lo que ella creía, ¿o sí? «¿Qué demonios estás diciendo?». Pero doña Estela no respondió. Solo tomó su copa de vino y bebió con la tranquilidad de quien ya había ganado la partida.
En ese momento, Regina no sabía lo que su madre estaba planeando. No podía imaginar la magnitud de la traición que se estaba gestando a sus espaldas. No podía saber que el hombre que destruiría su vida ya había sido elegido. La noche caía sobre la ciudad con un aire sofocante. Desde la ventana de su despacho, doña Estela Alcázar de la Vega observaba las luces titilantes de los rascacielos, con una copa de coñac entre sus dedos. Sus labios estaban fruncidos en una expresión de absoluta determinación. Ella siempre obtenía lo que quería. Había dedicado su vida a construir un imperio, a mantener su apellido impoluto, a asegurar que la estirpe Alcázar de la Vega nunca se debilitara. No había permitido que ni la traición de su difunto esposo, ni la fragilidad emocional de Regina, pusieran en peligro la grandeza de su legado. Y no iba a permitirlo ahora. Regina podía resistirse todo lo que quisiera, podía lanzar esas miradas frías y desafiantes que tanto había aprendido a dominar, pero al final obedecería. Lo haría porque ella, doña Estela, había diseñado el destino de su hija desde el día en que nació. Lentamente, llevó la copa a sus labios y bebió un sorbo, disfrutando de la calidez del alcohol recorriéndole la garganta. Su plan ya estaba en marcha. Solo necesitaba a la persona adecuada. Alguien que no hiciera preguntas. Alguien lo suficientemente atractivo como para doblegar la coraza de Regina. Alguien que supiera manipular a una mujer sin levantar sospechas. Y ese hombre ya había sido encontrado. En el otro extremo de la ciudad, en un bar de mala muerte impregnado de humo y sudor, Leonardo Valdés se apoyaba contra la barra con la mandíbula apretada y los nudillos enrojecidos. Había peleado esa noche. Y había ganado. Los billetes arrugados que tenía en el bolsillo eran prueba de ello. No era una fortuna, pero al menos le bastaría para comer unos días más. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, escudriñaban el lugar con una mezcla de alerta y cansancio. Llevaba años sobreviviendo en la miseria, arrastrando el peso de un pasado que no lo dejaba en paz. Un exboxeador caído en desgracia, un hombre que alguna vez tuvo un futuro y que lo perdió todo. Le habían ofrecido oportunidades antes. Ninguna que valiera la pena. Pero entonces, esa mujer apareció. No se parecía en nada a las personas con las que solía tratar. Su porte distinguido, sus movimientos calculados, sus joyas discretas pero caras, esa mujer era puro poder envuelto en seda. Doña Estela Alcázar de la Vega se sentó frente a él con la seguridad de quien está a punto de cerrar un negocio importante. Leonardo arqueó una ceja. Usted no parece del tipo de mujer que entra a estos lugares. Doña Estela entrelazó los dedos y lo observó con precisión quirúrgica. No lo soy. Pero tú sí eres del tipo de hombre que puede interesarme. Leonardo soltó una carcajada sarcástica y se recargó contra la barra. Lo siento, señora, pero no me interesa lo que esté vendiendo. Eso es porque aún no sabes el precio. Un breve silencio se instaló entre los dos. Leonardo dejó su vaso sobre la barra y la miró con más atención. Había aprendido a detectar cuando un negocio era peligroso, y cuando era demasiado bueno para rechazarlo. Te haré millonario, Leonardo. El hombre sonrió de lado, divertido. ¿Por qué yo? Porque eres atractivo. Porque tienes una historia de vida que puede despertar la compasión de cualquiera. Y porque no tienes nada que perder. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No le gustaba la forma en que lo estaba analizando, como si él fuera un producto en exhibición. ¿Qué quiere que haga? Que seduzcas a mi hija. Que la conquistes. Que la hagas tuya. Leonardo parpadeó, sorprendido. Eso no era lo que esperaba. Pensó que le pediría golpear a alguien, intimidar a algún político, servir como guardaespaldas de un mafioso. Pero esto era algo completamente diferente. ¿Quiere que la enamore? Doña Estela sonrió con frialdad. No necesito que la enamores. Solo necesito que la embaraces. Leonardo sintió que la sangre se le helaba. Eso es una locura. No. Es un trato. Leonardo no respondió de inmediato. Su mente calculaba los riesgos, las posibilidades, el precio de su alma.
¿Y qué pasa cuando ella descubra la verdad? Doña Estela inclinó la cabeza con aire despreocupado. Para cuando lo haga, será demasiado tarde. Leonardo se pasó una mano por el rostro. Sabía que lo correcto era levantarse e irse. Sabía que esto era algo sucio, algo que no tenía vuelta atrás. Pero también sabía que estaba cansado de sobrevivir. Quería vivir. Y si tenía que vender su moral para hacerlo, quizá ese era el precio de su libertad. Levantó la mirada y fijó sus ojos en los de doña Estela. Quiero el doble del dinero que me está ofreciendo. La mujer no titubeó ni un segundo. Lo tendrás. Leonardo dejó escapar una risa seca. Entonces ya tiene a su hombre. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este trato iba a marcar sus vidas para siempre. Porque en esta historia nadie saldría ileso. Regina Alcázar de la Vega no creía en el amor. Había pasado su vida construyendo muros alrededor de su corazón, fortificándose contra cualquier emoción que pudiera debilitarla. Había aprendido a no confiar en nadie, a no depender de nadie. Sabía que el amor era solo otra forma de control, otra arma que se podía usar en su contra. Y sin embargo, cuando conoció a Leonardo Valdés, algo dentro de ella se fracturó. No fue un encuentro casual. Aunque ella no lo sabía, todo había sido cuidadosamente planeado. Leonardo apareció en su vida en el momento exacto, de la forma exacta. Un hombre atractivo, seguro, con un aire de peligro que lo hacía irresistible. No era como los hombres de la alta sociedad a los que Regina estaba acostumbrada. No tenía esa arrogancia vacía ni esa desesperación por quedar bien ante su madre. Él era diferente. El primer encuentro ocurrió en un evento benéfico organizado por la Fundación Alcázar de la Vega. La prensa estaba presente, los fotógrafos capturaban cada sonrisa forzada, cada apretón de manos falso entre empresarios y políticos. Regina estaba harta de esas reuniones. Había pasado toda la noche fingiendo interés en conversaciones superficiales cuando, de repente, sintió una mirada intensa posarse sobre ella. Se giró y lo vio. Leonardo estaba en la otra esquina del salón, observándola con una mezcla de intriga y desafío. No apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. Regina sintió algo extraño. Algo que no quería sentir. Él se acercó con la seguridad de alguien que no temía nada. No pareces disfrutar este tipo de eventos, dijo con voz profunda y ligeramente burlona. Regina lo miró con frialdad. ¿Y tú qué sabes de lo que disfruto? Leonardo sonrió de lado. Lo sé porque has mirado tu reloj al menos 10 veces en la última hora. Porque has bebido solo una copa de vino, pero la has sostenido como si fuera tu única distracción. Y porque cada vez que alguien se acerca a hablarte, tu expresión se endurece como si estuvieras conteniendo las ganas de gritar. Regina sintió un escalofrío. Nadie la leía de esa manera. Nadie la desafiaba. ¿Quién eres?, preguntó con desconfianza. Alguien que odia tanto estas reuniones como tú. Lo que empezó como una conversación breve se convirtió en una noche entera de diálogos afilados y silencios cargados de tensión. Regina no solía permitirse disfrutar de la compañía de un hombre, pero esa noche hizo una excepción. Y esa excepción se repitió. Lo que Regina no sabía era que cada encuentro, cada momento compartido, era parte de una estrategia calculada. Leonardo la sedujo con precisión quirúrgica. No la presionó, no la forzó. La dejó creer que era ella quien tomaba la iniciativa, quien decidía cada paso. Y poco a poco, sin que ella pudiera evitarlo, Regina cayó. Por primera vez en su vida, se permitió sentir. Cada vez que Leonardo la miraba, su pecho se apretaba de una manera que no entendía. Cada vez que la tocaba, su piel ardía con una intensidad desconocida. Él era peligroso. No por lo que era, sino por lo que provocaba en ella. Regina luchó contra sus sentimientos, pero al final, perdió. Una noche, después de una cena en su penthouse, Regina rompió su propia regla. No quiero pensar, susurró, con la voz entrecortada. Leonardo la miró fijamente. Sabía que ese era el momento que había estado esperando. Entonces no pienses, murmuró antes de besarla.
Fue un beso que no tenía nada de suave. No había ternura, solo hambre reprimida, deseo contenido durante demasiado tiempo. Regina se aferró a él como si se estuviera ahogando. Lo que comenzó como una simple atracción se convirtió en una obsesión silenciosa. Regina no solo amaba a Leonardo. Lo necesitaba. Se convirtió en su refugio, en el único lugar donde podía ser vulnerable. Con él, bajaba la guardia. Pero Leonardo vivía un tormento. Cada noche que pasaba con ella, cada beso, cada caricia, era una mentira. Él no debía enamorarse. No debía olvidar por qué estaba allí. Y sin embargo, lo hizo. Amó a Regina de una forma que jamás había amado a nadie. Pero su amor tenía un límite. El contrato seguía vigente. Doña Estela lo sabía. Cada vez que Leonardo intentaba alejarse, cada vez que pensaba en confesar la verdad, ella lo detenía. Si le dices algo, me aseguraré de que desaparezcas. Leonardo no tenía dudas de que hablaba en serio. Doña Estela era capaz de todo. Pero ya era demasiado tarde. Regina quedó embarazada. Y Leonardo desapareció. Lo hizo porque no tenía opción. Porque Doña Estela se lo ordenó. Porque no quería que Regina lo odiara. Pero su partida fue lo que más la destruyó. Regina se quedó sola. Sola con un hijo que no había planeado, con un amor que la había abandonado, con un corazón destrozado. Y lo que nació como amor, se convirtió en odio. El viento helado de la madrugada azotaba la ciudad cuando Regina despertó sobresaltada. Su corazón latía de forma errática y el sudor frío le cubría la frente. Se llevó una mano al vientre de forma instintiva, sintiendo un leve temblor en los dedos. Habían pasado 2 semanas desde que Leonardo desapareció sin dejar rastro. 2 semanas de preguntas sin respuestas, de noches en vela, de un vacío insoportable que se instaló en su pecho como una maldición. Lo había esperado. Esperó días enteros. Al principio, creyó que algo le había sucedido. Tal vez un accidente, tal vez un problema que lo obligó a alejarse temporalmente. Pero conforme pasaron las horas y luego los días, la desesperación se transformó en furia. Leonardo la había abandonado. Se repitió esas palabras como una sentencia, como si al decirlas en voz alta el dolor disminuyera. Pero no lo hacía. Cada rincón de su penthouse se le recordaba a él. Su aroma seguía impregnado en las sábanas, su voz parecía resonar en cada maldita esquina. Y lo peor de todo era que lo amaba. Lo amaba con un amor que nunca creyó posible, un amor que la había hecho vulnerable, que la había hecho creer en algo que no existía. Había sido una estúpida. La noticia de su embarazo llegó como una bofetada. Estaba sentada en su oficina cuando la sensación de mareo la obligó a apoyarse en el escritorio. Su vista se nubló y un fuerte malestar se apoderó de su cuerpo. Fue Luciana, su asistente y única amiga, quien insistió en que se hiciera un chequeo. Regina no creyó que fuera necesario. Jamás se había permitido pensar en la posibilidad de un hijo. Pero cuando la doctora le entregó los resultados y pronunció esas palabras que cambiarían su vida, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Felicidades, señora Alcázar. Está embarazada». El aire se le atascó en los pulmones. No podía ser cierto. No quería que fuera cierto. Regina miró a la doctora con una expresión vacía, incapaz de reaccionar. «No, eso no es posible. Está de 8 semanas. Todo indica que su embarazo es saludable». «¿Saludable?». Regina soltó una risa amarga. ¿Cómo podía llamarse saludable si su mundo se estaba viniendo abajo? Salió del consultorio con la cabeza dándole vueltas, sintiendo que cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia el desastre. No podía con esto. No podía ser madre. No sabía cómo. No quería ser como doña Estela, una mujer que solo veía a su hija como una herramienta, como un medio para preservar un apellido sin alma. Y entonces lo entendió. Tenía que encontrar a Leonardo. Había desaparecido, sí. Pero Regina Alcázar de la Vega no era una mujer que se conformaba con el abandono. Lo encontraría. Y cuando lo hiciera, lo haría pagar. Pasó días enteros buscándolo.
Contrató investigadores, revisó registros, interrogó a personas cercanas a él. Pero Leonardo había desaparecido del mapa. Hasta que una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, encontró algo que no debía haber visto. Un contrato. Un documento perfectamente archivado entre los papeles de su madre. Algo que, en un principio, no llamó su atención, hasta que leyó los nombres en tinta negra. Contrato de confidencialidad entre doña Estela Alcázar de la Vega y Leonardo Valdés. Su sangre se heló. Con el pulso acelerado, sus ojos recorrieron cada palabra, cada cláusula. Y cuando llegó al final, sintió que el mundo se derrumbaba sobre ella. Leonardo había sido contratado. Desde el principio, todo había sido una mentira. Su amor, sus palabras, sus caricias. Un plan sucio, diseñado por su madre. Un engaño repugnante del que ella había sido la única víctima. Los documentos resbalaron de sus manos mientras su respiración se volvía errática. Quería gritar. Quería romper todo a su alrededor, destruir la mansión con sus propias manos si fuera necesario. Se tambaleó hasta la sala, donde su madre la esperaba con la misma calma de siempre, con esa superioridad irritante. ¿Por qué? La voz de Regina salió temblorosa, llena de incredulidad y rabia contenida. Doña Estela ni siquiera se inmutó. Porque era necesario. Regina sintió una punzada en el pecho. ¿Necesario? Me manipulaste. Compraste a un hombre para que me engañara. Doña Estela suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Te di lo que nunca quisiste aceptar. Un heredero. El asco se mezcló con la ira. Eres un monstruo. Y tú eres una niña ingenua que cree en cuentos de hadas. ¿De verdad pensaste que ese hombre te amaba? ¿Qué se fijaría en ti sin un motivo oculto? La bofetada llegó antes de que Regina pudiera contenerse. El golpe resonó en el silencio de la mansión. Por primera vez en su vida, doña Estela perdió la compostura. Sus ojos destellaron con furia y se llevó la mano a la mejilla, pero no dijo nada. Regina sintió una náusea profunda. No podía seguir ahí. No con esa mujer, no con ese recuerdo. Se giró sobre sus talones y salió de la mansión, con el corazón desgarrado y una única promesa en la mente. Se vengaría. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Regina llegó al único lugar donde se sentía a salvo, el departamento de Luciana. Su amiga la recibió con preocupación, pero Regina no pudo pronunciar palabra. Solo la abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas que había reprimido finalmente se desbordaban. No puedo más, Luciana. Su voz se quebró, su cuerpo tembló, y en ese momento supo que algo dentro de ella había muerto. El amor que había sentido por Leonardo. La confianza que alguna vez tuvo en su madre. La última parte de su alma que aún creía en la bondad. Todo había sido destruido. Y lo único que quedaba en su interior era odio. Hacia Leonardo. Hacia doña Estela. Hacia sí misma por haber caído en su trampa. Pero ese odio no la debilitaría. Ese odio la convertiría en la mujer más peligrosa que jamás hayan conocido. La tormenta que azotaba la ciudad esa noche parecía reflejar el caos que ardía dentro de Regina. La rabia, la traición, la humillación, todo hervía en su sangre como un veneno letal. El eco de las palabras de su madre aún resonaba en su cabeza, una y otra vez, torturándola sin descanso. ¿De verdad pensaste que ese hombre te amaba? La pregunta la devoraba. ¿Había sido tan ingenua? ¿De verdad había creído que alguien como Leonardo podía enamorarse de ella sin un motivo oculto? Cada beso, cada caricia, cada promesa de amor eterno, todo había sido un maldito engaño. Pero Regina no era una mujer que se quedaba lamiendo sus heridas. No. Iba a encontrarlo. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que pagara con cada gota de su sangre por lo que le había hecho. No importaba cuánto dinero tuviera Leonardo. No importaba cuán bien se escondiera. Ella lo encontraría. Pasó días sin dormir, alimentándose únicamente de café y de la ira que la mantenía en pie. Llamó a su mejor investigador privado, Emiliano Rivas, un hombre cuya reputación no precedía,
alguien que podía rastrear hasta la más mínima sombra. Encuéntralo. No importa cuánto cueste. No importa lo que tengas que hacer. Quiero saber todo sobre ese desgraciado. Emiliano asintió con la seguridad de quien ha hecho este trabajo cientos de veces. Dame una semana. Pero no tardó tanto. 3 días después, Regina recibió una llamada. Señorita Alcázar, encontramos algo. Su corazón se aceleró. ¿Dónde está? No se trata solo de su paradero. Hay algo más. Algo que necesita ver. El tono de Emiliano era inusualmente serio, y eso solo alimentó el presentimiento que ya crecía en su pecho. Algo estaba mal. Algo más oscuro de lo que ella imaginaba. Cuando recibió el sobre con la información, lo abrió con manos temblorosas. Decenas de documentos, fotografías y expedientes cayeron sobre la mesa. Y con cada página que leía, su mundo se desmoronaba aún más. Leonardo Valdés no era simplemente un hombre contratado por su madre. No era solo un oportunista sin escrúpulos. Era su medio hermano. El aire se le atascó en los pulmones. La habitación pareció volverse más pequeña, las paredes cerrándose sobre ella. Sus ojos repasaron la información una y otra vez, sin poder creer lo que estaba viendo. Su padre, el gran Alonso Alcázar de la Vega, había tenido un hijo fuera del matrimonio con una mujer humilde que murió en el parto. Y ese hijo era Leonardo. El golpe fue tan brutal que Regina sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. Estaba embarazada de su propio hermano. Se tambaleó, sosteniéndose del escritorio. No podía ser cierto. Pero los documentos no mentían. Fechas, nombres, pruebas de ADN, todo estaba ahí. Sintió arcadas. Quiso vomitar. Toda su vida, Regina se había visto a sí misma como una mujer fuerte, inteligente, calculadora. Pero ahora se sentía sucia. Como si alguien la hubiera despojado de su dignidad de la forma más cruel posible. Todo fue una farsa. Su amor. Su hijo. Ella misma. Con un grito desgarrador, lanzó los papeles al suelo. No podía permitir que esto siguiera así. No podía tener ese hijo. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Regina se sentó en el consultorio con los brazos cruzados sobre su abdomen, sintiendo que cada latido de su corazón la traicionaba. La doctora la miró con serenidad, como si ya supiera lo que iba a pedir. ¿Está segura de esto, señorita Alcázar? Regina cerró los ojos con fuerza. No. No estaba segura de nada. Pero no podía traer al mundo a un niño que era fruto de semejante mentira, de semejante abominación. Sí. La palabra salió como una daga, cortándole el alma en dos. Pero antes de que la doctora pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Regina, no lo hagas. Luciana entró corriendo, su expresión llena de angustia. Vete. Regina murmuró con voz rota. No. No vas a hacer esto. No así. No por una mentira. Regina levantó la vista con el ceño fruncido. No es una mentira. Él es mi hermano. Luciana negó con la cabeza con desesperación. Regina, hay algo que no sabes. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Doña Estela lo sabía. Sabía que Leonardo no era tu hermano. Todo fue una trampa. Regina sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué? Tu madre alteró los documentos. Quería asegurarse de que nunca estuvieras con él. El silencio fue absoluto. Regina sintió que su mundo daba vueltas. ¿Había matado el amor de su vida por una mentira? La ira que explotó en su pecho fue tan grande que por un momento creyó que se desmayaría. Pero no. No iba a caer. Iba a vengarse. Y esta vez, no dejaría a nadie en pie. La lluvia golpeaba los ventanales con una furia que reflejaba la tormenta dentro de Regina. Aferrada a la barandilla de su balcón, observaba la ciudad iluminada por los relámpagos, sintiendo como la verdad ardía en su sangre como un veneno corrosivo. Había sido engañada, manipulada,
destruida desde dentro por la persona que más debía protegerla. Doña Estela no solo había diseñado el plan más cruel para su propia hija, sino que se aseguró de que Regina jamás conociera la verdad. Fabricó documentos falsos, alteró pruebas, creó un laberinto de mentiras que llevó a Regina al borde de la desesperación. Y lo peor, ella había caído. Había permitido que la convirtieran en una mujer rota. Había odiado a Leonardo, había destruido su propio amor, había estado a punto de acabar con la vida de su propio hijo, todo por una mentira. Sus manos temblaban. No por miedo, sino por la rabia fría y asesina que la consumía. Esto no podía quedar impune. Doña Estela tenía que pagar. Con todo lo que amaba. Con cada gota de su sangre. Pasó días planeando cada movimiento. No se precipitó. No se dejó llevar por la ira ciega. Si iba a destruir a su madre, lo haría con inteligencia, con precisión quirúrgica. La primera fase de su venganza comenzó con la empresa. Desde su oficina en Alcázar Group, Regina convocó a los directivos más influyentes. Su madre no sospechaba nada aún. Creía que aún tenía el control. Pero en menos de 2 semanas, Regina había comprado acciones estratégicas, debilitado la influencia de Doña Estela y bloqueado completamente su acceso a las finanzas de la compañía. Cuando su madre entró furiosa a su oficina, Regina ya la estaba esperando. ¿Qué significa esto? Doña Estela arrojó los documentos sobre el escritorio, su rostro descompuesto. Regina la miró con la frialdad de un depredador acechando a su presa. Significa que ya no tienes poder aquí. Doña Estela apretó los dientes, su mirada destilando odio. Esto es una empresa familiar. Tú no puedes apartarme. Ah, ¿no? Regina tomó un bolígrafo y firmó un último documento sin inmutarse. Ya lo hice. El silencio en la oficina se hizo insoportable. Doña Estela sintió por primera vez en su vida algo parecido al pánico. Eres mi hija. No. Regina se puso de pie, acercándose lentamente. Yo era tu hija. Hasta que me convertiste en un experimento. Hasta que vendiste mi cuerpo, hasta que decidiste que tu apellido valía más que mi dignidad. Doña Estela intentó mantener la compostura, pero en el fondo sabía que Regina ya no era la mujer que podía controlar con palabras. Si crees que esto me va a destruir, estás equivocada. Regina sonrió con un desprecio absoluto. Todavía no he terminado. Doña Estela salió del despacho con el corazón latiéndole con fuerza. Por primera vez, sentía que el poder se le escapaba de las manos. Pero Regina no solo iba a destruir a su madre. También iba a destruir a Marta, su hermana. Esa mujer que siempre la había odiado, que disfrutaba verla sufrir, que había sido la sombra leal de Doña Estela. Regina contrató a Emiliano, su investigador privado, y en cuestión de días obtuvo lo que necesitaba. Marta no solo era una mujer resentida, sino una criminal. Desfalcos, lavado de dinero, manipulación de documentos. Y con una simple filtración a los medios, el nombre de Marta Alcázar de la Vega quedó manchado para siempre. Cuando Marta irrumpió en la mansión gritando, Doña Estela supo que su imperio se estaba desmoronando. Regina me destruyó. Nos está destruyendo a las dos. Marta se aferró a los brazos de su madre, desesperada. Haz algo. Pero Doña Estela solo pudo mirarla con el alma vacía. Por primera vez en su vida, estaba perdiendo. La noche en que Regina expulsó a su madre de la mansión fue el verdadero golpe final. Bajo la lluvia torrencial, con los sirvientes observando en silencio, Regina miró a Doña Estela sin un ápice de compasión. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó su madre con voz áspera. Regina inclinó la cabeza con frialdad. No me importa. Marta apareció en el umbral con la ropa empapada y los ojos enrojecidos. Regina, no puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera. Regina la miró con una calma aterradora. Y lo haré. Sin más palabras, cerró las puertas de la mansión para siempre. Doña Estela y Marta quedaron solas en la tormenta. Despojadas. Humilladas. Derrotadas. Pero la venganza de Regina aún no estaba completa.
Faltaba él. Faltaba Leonardo. Cuando finalmente lo encontró, en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, Regina sintió que todo el odio acumulado explotaba dentro de ella. Leonardo abrió la puerta de su cabaña y quedó paralizado al verla. Regina. Pero ella no lo dejó hablar. Lo golpeó con todas sus fuerzas. Él no se defendió. Dejó que lo golpeara una y otra vez, hasta que sus manos temblaron de rabia. Me destruiste. Regina gritó con los ojos llenos de lágrimas. Jugaste conmigo, me hiciste creer que me amabas. Regina, yo te amé. Ella rió con amargura. Tú no sabes lo que es amar. Leonardo bajó la mirada, pero cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban llenos de dolor. Sé que nunca me perdonarás. Pero quiero que sepas que si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Regina lo miró con una frialdad absoluta. No quiero tus arrepentimientos. No los necesito. ¿Entonces qué necesitas? Hubo un silencio. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña, todo se sentía inmóvil. Necesito que desaparezcas de mi vida. Leonardo sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Regina lo miró una última vez y se giró. Esta vez, fue ella quien lo abandonó. Y con cada paso que daba, supo que finalmente, era libre. El amanecer trajo consigo un silencio sepulcral sobre la ciudad, pero dentro de la vieja mansión Alcázar de la Vega, las sombras del pasado aún se aferraban a las paredes como espectros que se negaban a desaparecer. La caída de doña Estela no había sido rápida ni indolora. Había sido un proceso lento, humillante, donde cada día perdía algo más de lo que la definía. Primero fue la empresa, luego la reputación, luego la mansión. Pero lo peor, lo verdaderamente insoportable, era la soledad que la envolvía como una maldición. Porque ahora, nadie quedaba a su lado. Marta, su hija menor, su aliada, había intentado aferrarse al poder, pero Regina también la había destruido. Con documentos, con pruebas, con una precisión que habría enorgullecido a la misma doña Estela en otro tiempo. Marta terminó huyendo. Desapareció como una rata que escapa de un barco en llamas. Y doña Estela se quedó sola. Su fortuna estaba congelada. Su nombre, arrastrado por el lodo de los escándalos financieros. Su apellido, una vergüenza. Pasó de los exclusivos eventos de la alta sociedad a ser una mujer rechazada, sin más compañía que su propia miseria. Los días se volvieron largos, monótonos, llenos de recuerdos que la perseguían sin descanso. El whisky barato era su único consuelo, la única anestesia contra el veneno que le recorría el alma. Hasta que una noche, todo se quebró. Era una de esas noches en las que la lluvia caía con una intensidad implacable. Afuera, las calles parecían un espejo de agua y los relámpagos iluminaban la sala en penumbras donde doña Estela se encontraba con una botella en la mano. El sonido de la tormenta no la asustaba. No después de todo lo que había perdido. Miró las paredes vacías, el suelo cubierto de polvo, los candelabros apagados. Todo era un reflejo de lo que ella era ahora. Nada. Se llevó el vaso a los labios y bebió un trago largo, sintiendo el ardor descender por su garganta como si fuera un castigo autoimpuesto. Cerró los ojos. Entonces, la vio. Regina. No en persona, sino en su mente, en sus recuerdos. La niña a la que alguna vez sostuvo en brazos, la que creció bajo su dominio, la que moldeó para ser perfecta, y la que terminó destruyéndola. El dolor se instaló en su pecho como un puñal enterrado. «Me las pagarás», susurró en la oscuridad, con la voz áspera, con la mirada vidriosa. Pero la verdad era que ya no le quedaba nada con que vengarse. Regina lo había tomado todo. Hasta su alma. Las horas pasaron lentas. Doña Estela permaneció en el mismo sitio, con la botella medio vacía y los pensamientos enredados en su mente. Y entonces, lo decidió. No iba a seguir viviendo así. Se puso de pie con torpeza, tambaleándose, y subió las escaleras con un solo destino en mente. El dormitorio que alguna vez había sido su refugio ahora se sentía como una tumba. Las cortinas desgastadas se movían con el viento que se colaba por la ventana abierta.
Caminó hasta su tocador y abrió el cajón con dedos temblorosos. Sacó la vieja pistola que su difunto esposo solía guardar allí. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, sintiendo la decisión hundirse en sus huesos. Si Regina la quería muerta, entonces así sería. Pero antes de que pudiera llevar el arma a su sien, un golpe en la puerta la sacó de su trance. Un golpe seco, violento. Y luego, una voz. «Abre la puerta, maldita sea». Doña Estela frunció el ceño. Reconoció esa voz. Marta. La puerta se abrió de golpe y su hija menor entró empapada, con los ojos desorbitados, con el terror plasmado en su rostro. «Nos van a matar». Doña Estela dejó caer la pistola sobre el tocador y se acercó con el ceño fruncido. «¿De qué demonios hablas?». Marta se abrazó a sí misma, su cuerpo temblando. «Los hombres de Gustavo Suárez, él quiere su dinero. Y como no lo tenemos». El silencio cayó como un puñetazo en el estómago. Doña Estela sintió que la sangre se le helaba. Conocía ese nombre. Gustavo Suárez. Un inversionista despiadado, con conexiones en el crimen organizado. Durante años, había sido un aliado conveniente para la familia Alcázar de la Vega. Pero ahora ellas no tenían nada que ofrecerle. Y un hombre como Gustavo no aceptaba excusas. La casa crujió con el sonido de las puertas siendo forzadas. El terror se instaló en el pecho de doña Estela. «Tenemos que irnos». Marta la jaló del brazo con desesperación. «Si nos encuentran aquí, nos matarán». Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió con un estruendo. Voces de hombres. Pasos pesados. Marta dejó escapar un grito ahogado. Doña Estela sintió que su destino ya estaba sellado. Los vio entrar. Uno de ellos sonrió con desprecio. «Es un placer verlas, señoras Alcázar de la Vega». El cuerpo de doña Estela fue encontrado 3 días después, entre los escombros de la mansión incendiada. La noticia se esparció como pólvora por toda la ciudad. La gran doña Estela Alcázar de la Vega, hallada muerta en su propia casa, calcinada hasta los huesos. La policía cerró el caso como un accidente. Pero Regina sabía la verdad. Cuando leyó la noticia en los periódicos, no sintió tristeza. No sintió nada. Doña Estela había muerto como vivió, sola y rodeada de caos. Pero su guerra aún no terminaba. Regina aún tenía asuntos pendientes. Y el siguiente en su lista era Leonardo. El viento soplaba con furia aquella noche en la ciudad, arrastrando consigo los restos de un pasado que se resistía a morir. Desde la ventana de su penthouse, Regina observaba las luces parpadeantes de los rascacielos, con una copa de vino en la mano y el alma hecha cenizas. La muerte de doña Estela había sido el último eslabón de una cadena de tragedias que la habían convertido en la mujer que era ahora. Fuerte. Fría. Intocable. Había ganado su guerra. Había destruido a todos los que le hicieron daño. Pero la victoria sabía a vacío. Nada podía devolverle lo que perdió. Porque aunque su madre estuviera muerta, aunque Marta hubiera desaparecido, aunque la mansión Alcázar de la Vega fuera ahora solo un montón de escombros carbonizados, Leonardo seguía vivo. Y eso significaba que la herida seguía abierta. El hombre al que había amado. El hombre que la había traicionado. El hombre que, al final, había sido víctima de la misma mentira que ella. Pero eso no lo hacía menos culpable. Regina no creía en el perdón. Solo en la justicia. Tardó semanas en encontrarlo. Leonardo Valdés había desaparecido del mundo, como un fantasma que se esfumaba en la bruma de sus pecados. Pero Regina no era una mujer que aceptaba el olvido. Movió contactos, pagó fortunas, rastreó cada pista. Hasta que lo encontró. Un pequeño pueblo en las montañas. Una cabaña perdida entre la niebla y la soledad. El lugar perfecto para un hombre que quería escapar de su destino. Pero el destino no se puede burlar. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Regina se bajó del coche, con los tacones hundiéndose en la tierra húmeda, con la respiración contenida y el corazón latiendo como un tambor de guerra.
Frente a ella, la cabaña de Leonardo se alzaba como una sombra olvidada en medio de la nada. Encendió un cigarro y esperó. Sabía que él sentía su presencia. Y no tardó en aparecer. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él. Más delgado. Más demacrado. Con el cabello algo más largo y la barba cubriéndole el rostro, como si el tiempo lo hubiera consumido sin piedad. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Oscuros. Profundos. Culpables. Regina, su voz era un susurro quebrado. Ella no respondió. Solo exhaló el humo con lentitud, sin apartar la mirada de él. Leonardo bajó la vista, como si no pudiera sostener el peso de su propia culpa. Sabía que vendrías. Regina dejó caer el cigarro al suelo y lo aplastó con la punta del zapato. Sí. Su voz sonó como una daga afilada. Entonces también sabrás a qué vengo. Leonardo cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para soportar lo inevitable. Si vienes por venganza, levantó la mirada, con la sombra de un viejo dolor reflejado en sus facciones. Hazlo. No me defenderé. Regina sintió un escalofrío recorriéndole la piel. Porque sabía que él hablaba en serio. Pero la venganza ya no era suficiente. No con él. No quiero matarte, Leonardo. Él la miró con sorpresa, sin saber si eso era un alivio o una condena peor. Regina dio un paso hacia él, acortando la distancia que los separaba. Quiero que vivas. Leonardo frunció el ceño. ¿Que viva? Sí. Regina inclinó la cabeza con frialdad. Quiero que vivas con el peso de lo que hiciste. Con la culpa. Con el vacío que dejaste. Leonardo sintió que la garganta se le cerraba. Porque sabía que no había castigo más cruel que ese. Regina, yo te amé. Ella rió con amargura. No me digas eso. Ya no importa. Pero sí importaba. Leonardo vio el dolor en sus ojos. Un dolor que ninguna frialdad podía ocultar. No quiero tu perdón, susurró él. Solo quiero que sepas la verdad. Regina apretó los puños. La verdad ya la sé. No. Leonardo negó con la cabeza. No la sabes. El silencio se hizo insoportable. Regina sintió el frío colarse en sus huesos. Entonces dímela. Leonardo tragó saliva. Y por primera vez en su vida, contó toda la historia. Desde el principio. Desde el día en que doña Estela lo buscó, desde el momento en que aceptó el trato sin imaginar en lo que se convertiría. Le habló de sus miedos, de su culpa, de la forma en que cada día se odiaba más por lo que estaba haciendo. Le dijo que se enamoró de ella sin quererlo. Que cuando descubrió la verdad, cuando supo que no eran hermanos, ya era demasiado tarde. Porque ella ya lo odiaba. Porque ella ya se había convertido en alguien más. Porque su amor había sido destruido por las mentiras de su madre. Regina escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Leonardo terminó, el viento se llevó las últimas palabras con un susurro melancólico. Y entonces ella habló. No sé si te creo. Leonardo cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Pero tampoco sé si quiero seguir odiándote. Leonardo levantó la vista. Regina lo miró con una expresión que no supo descifrar. No puedo perdonarte, Leonardo. Él asintió. Lo sé. Pero tampoco puedo seguir con esto. La voz de Regina sonó diferente esta vez. No fría. No llena de odio. Solo, cansada. Así que esta es la última vez que nos vemos. Leonardo sintió que su corazón se rompía. Quiso pedirle que se quedara. Quiso decirle que la amaba. Pero no dijo nada. Porque sabía que Regina ya había tomado su decisión. Ella se giró sin mirar atrás. Subió a su coche y arrancó, alejándose de él para siempre. Y Leonardo se quedó ahí, viendo cómo la mujer de su vida desaparecía en la oscuridad. Para no volver jamás. El sol salió horas después, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas.
Leonardo permaneció en el mismo lugar, sintiendo como el viento le traía el eco de un amor que nunca podría recuperar. Y en la distancia, Regina condujo sin rumbo, con los ojos fijos en el horizonte. Porque, por primera vez en mucho tiempo, era libre. El eco de la despedida con Leonardo aún vibraba en la piel de Regina cuando regresó a la ciudad. El viaje de vuelta fue largo, silencioso, una carretera interminable que parecía reflejar el abismo dentro de ella. Lo había dejado atrás. Sin embargo, no sentía alivio, ni satisfacción, ni siquiera paz. Lo único que quedaba en su interior era un vacío insaciable. A lo largo de su vida, Regina había enfrentado todo con la certeza de que el control era su mejor arma. Aprendió a manipular emociones, a ocultar su dolor bajo una máscara de frialdad, a moverse como una pieza de ajedrez en un tablero donde el objetivo siempre era ganar. Pero ahora, ya no había más juegos. La guerra había terminado. Y aún así, no sentía que hubiera ganado. Su madre estaba muerta. Marta había desaparecido. Leonardo era un fantasma del que jamás volvería a saber. ¿Y ella? ¿Quién era ella ahora? Miró su reflejo en el espejo retrovisor, observando el rostro de una mujer que ya no reconocía. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero algo dentro de ellos estaba roto de manera irreversible. Había pasado tanto tiempo buscando venganza, justicia, redención, que no se detuvo a pensar en lo que vendría después. Y el después era insoportablemente vacío. Al llegar a su penthouse, encontró el lugar más frío que nunca. Luciana la esperaba en la sala, con una expresión mezcla de preocupación y alivio. ¿Cómo te fue?, preguntó con cautela. Regina dejó las llaves sobre la mesa y suspiró, como si cada palabra que estaba a punto de decir pesara toneladas en su pecho. Se acabó. Luciana la estudió en silencio. ¿Y cómo te sientes? Regina sonrió sin humor. Vacía. Su amiga frunció el ceño y se acercó con cautela. Regina, tú lo amabas. Ella apartó la mirada y soltó una risa sarcástica. Y eso ya no importa. Pero ambas sabían que sí importaba. Luciana no insistió. En cambio, sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. Encontré esto entre los documentos de tu padre. Regina arqueó una ceja y lo tomó con escepticismo. ¿Qué es? Luciana se encogió de hombros. Solo léelo. Regina rompió el sello y sacó la hoja amarillenta en su interior. Las primeras líneas fueron suficientes para que su sangre se congelara. Regina, hija mía. Si algún día encuentras esta carta, quiero que sepas la verdad. Lo que leyó a continuación le arrebató el aire de los pulmones. Su padre había sabido todo. Había sabido del plan de doña Estela. Había sabido de Leonardo. Había sabido del infierno en el que su hija iba a ser arrastrada. Y no hizo nada. Las lágrimas quemaron sus ojos sin previo aviso. Su padre, el hombre que ella había idealizado por tanto tiempo, había sido tan culpable como su madre. Su vida entera había sido una maldita farsa. Apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nada había sido real. Nada. Luciana la observaba con tristeza. Lo siento, Regina. Pero Regina no podía sentir más dolor. Ya lo había sentido todo. Pasó los días siguientes en una especie de letargo. No hablaba. No comía. Apenas dormía. Luciana trataba de ayudarla, pero Regina ya no quería ser salvada. ¿Por qué? ¿Qué quedaba de ella para salvar? La venganza la había consumido. La verdad la había destruido. Y el amor simplemente nunca había sido una opción para ella. Sin embargo, en medio de ese abismo, algo dentro de ella se encendió. No podía seguir así. No podía seguir viviendo en las sombras de su pasado. Si había algo que aprender de todo esto, era que su destino siempre había sido suyo. Y ahora, era momento de reclamarlo. En cuestión de semanas, Regina tomó una decisión que dejó a todos sin aliento. Vendió la empresa. La poderosa Alcázar Group, el legado de su familia, la cuna de todas sus tragedias.
Se deshizo de todo. Luciana la miró con incredulidad cuando firmó los últimos documentos. ¿Estás segura de esto? Regina levantó la mirada con una calma que no había sentido en años. Nunca he estado más segura de algo. Se despidió de su Penthouse, de su pasado, de la ciudad que había sido su prisión. Y por primera vez en su vida, eligió su propio camino. Un mes después, en un pequeño pueblo junto al mar, Regina se sentó en la arena y cerró los ojos, sintiendo la brisa acariciar su piel. El sonido de las olas la envolvía en una melodía distinta, una que no había conocido antes. Libertad. Por primera vez, no era Regina Alcázar de la Vega, la heredera, la vengadora, la mujer hecha de hielo. Era simplemente Regina. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente. Muy lejos de ahí, en una calle concurrida de la ciudad, Leonardo Valdés observó un periódico con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Regina Alcázar de la Vega desaparece del mundo empresarial y vende todo su imperio. No pudo evitar sonreír con melancolía. Sabía que nunca la volvería a ver. Pero eso estaba bien. Porque al final, Regina había encontrado su camino. Y él solo podía desearle lo mejor. Aunque nunca pudiera decírselo. La última imagen de Regina fue la de una mujer caminando por la orilla del mar, dejando que las olas borraran las huellas de su pasado. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una única certeza la acompañó. El pasado ya no la definía. Porque ahora, su destino era solo suyo. Y con cada paso que daba, se convertía en la mujer que siempre debió ser. Libre. La brisa del océano soplaba con suavidad, deslizándose entre los mechones oscuros de Regina mientras sus pies descalzos se hundían en la arena húmeda. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos ámbar y carmesí, reflejándose en la superficie tranquila del mar. Habían pasado 6 meses desde que abandonó la ciudad, desde que dejó atrás el peso de un apellido que nunca sintió suyo, desde que vendió todo y desapareció del mundo que la había condenado a una vida de traiciones, venganza y dolor. Y sin embargo, la paz seguía siendo una ilusión inalcanzable. Se alejó de todo. Pero no podía alejarse de sí misma. No importaba cuántas veces tratara de convencerse de que era libre, no importaba que cada amanecer trajera consigo una nueva oportunidad, los fantasmas de su pasado seguían susurrándole al oído. El eco de la voz de doña Estela aún la perseguía. Siempre serás mi obra maestra. Las palabras de Leonardo se repetían en su cabeza como una plegaria imposible de olvidar. Yo te amé. Regina cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar esos recuerdos bajo el rugido de las olas. Pero había algo que no podía ignorar. Un latido. Un sonido tenue, pequeño. Dentro de ella. Posó la mano sobre su vientre, sintiendo la leve curvatura que se había formado en los últimos meses. Su hijo. El hijo de Leonardo. El hijo de un amor que jamás pudo ser. Un hijo que llevaba la sangre de los Alcázar de la Vega, pero que nunca conocería el peso de ese apellido. Cuando huyó, pensó en renunciar a todo, en empezar de nuevo sin ataduras, sin rastros del pasado. Pero no podía hacerlo. Porque aunque su corazón estuviera destrozado, ese niño era lo único puro que había salido de toda su historia. Y si algo tenía claro, era que nunca sería como su madre. Nunca lo usaría como un medio para obtener poder. Nunca lo condenaría a crecer en una jaula de mentiras. Regina abrió los ojos y dejó escapar un suspiro. El sol se hundía en el horizonte, y con él, el último vestigio de la mujer que había sido. Las semanas pasaron con la lentitud de una marea tranquila. Regina se estableció en una pequeña casa cerca de la playa, lejos del bullicio del mundo que alguna vez conoció. Aprendió a vivir con lo esencial, lejos de las sombras de la opulencia que la habían asfixiado toda su vida. Por primera vez, aprendió a respirar sin miedo. Pero una tarde, mientras descansaba en el porche con una taza de té caliente entre las manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una presencia. Alzó la vista y su corazón se detuvo. Leonardo estaba allí. De pie, al otro lado del camino de piedra, con la brisa agitando su cabello oscuro, con los ojos cargados de todas las palabras no dichas.
Regina sintió el impulso de levantarse y huir. Pero no lo hizo. No esta vez. Se obligó a mantenerse firme mientras él se acercaba con pasos lentos, como si temiera que ella desapareciera con un solo suspiro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus miradas se encontraron. Y en ese instante, todo lo que habían sido, todo lo que habían sufrido, cayó sobre ellos como una tormenta inevitable. No esperaba verte aquí, murmuró Regina, con la voz más serena de lo que realmente sentía. Leonardo la observó con detenimiento, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. Te busqué por todas partes. Regina soltó una risa seca. Y aún así, me encontraste. Él desvió la mirada por un segundo, como si estuviera eligiendo con cuidado las palabras que estaba a punto de decir. No vine a pedirte nada, Regina. Ella arqueó una ceja con incredulidad. ¿Entonces por qué estás aquí? Leonardo suspiró y deslizó una mano por su nuca, en un gesto nervioso que nunca antes le había visto. Porque tenía que verte una última vez. El corazón de Regina se encogió con una punzada inesperada. Una última vez. Las palabras eran demasiado definitivas. Demasiado irreversibles. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso le dolió. Leonardo titubeó. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Regina se cruzó de brazos. No lo haré. Leonardo sonrió con tristeza. Lo sé. El silencio entre ellos se alargó, cargado de emociones que ninguno se atrevía a poner en palabras. Hasta que los ojos de Leonardo descendieron, y lo vio. Su vientre. El ligero abultamiento que delataba el secreto que Regina había guardado todos esos meses. La respiración de Leonardo se detuvo. Regina sintió que el mundo entero se ralentizaba. Regina, Leonardo susurró su nombre con incredulidad. ¿Estás? Ella bajó la mirada, como si de repente fuera incapaz de sostener el peso de sus propios sentimientos. Pero no podía seguir huyendo. No más. Levantó la cabeza y asintió. Sí. Los ojos de Leonardo se llenaron de algo que Regina no supo identificar. Emoción. Dolor. Miedo. Es mi hijo, dijo en voz baja, como si aún no pudiera creerlo. Regina sintió una punzada en el pecho. No quería que él supiera. No quería que él estuviera ahí. Pero una parte de ella nunca había dejado de quererlo. Y eso la aterrorizaba. Leonardo alzó la mirada y la sostuvo con una intensidad que la dejó sin aliento. Déjame quedarme, Regina. Ella entrecerró los ojos. No sé si puedo hacerlo. Él dio un paso adelante. No te estoy pidiendo que me ames. Regina sintió que el aire se volvía pesado entre ellos. Leonardo tragó saliva y continuó. Solo quiero estar aquí. Para él. Para ti, si me dejas. Regina sintió la presión en su pecho volverse insoportable. Todo lo que había pasado entre ellos. Todas las mentiras, el dolor, la traición. Pero este era su hijo. Su familia. Y por primera vez, Regina quería intentar algo diferente. Quería intentar vivir. Miró a Leonardo con el corazón latiendo con fuerza. No te prometo nada. Leonardo sonrió con ternura. Eso es suficiente. Y por primera vez en su vida, Regina decidió darle una oportunidad a la esperanza. La historia de venganza había terminado. Pero la historia de amor, quizá apenas estaba comenzando. Y así llegamos al impactante final de esta historia llena de traición, amor y venganza. ¿Qué te pareció el desenlace de Regina y Leonardo? ¿Tomaron la decisión correcta o merecían otro destino? Queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario, dale like si te emocionaste con cada capítulo y suscríbete para más historias llenas de drama, pasión y giros inesperados. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando.